Hermanos, buenas tardes. Una vez más estamos con ustedes para compartirles una pequeña porción de las Escrituras, y es una bendición poder hablar en esta tarde la bendita palabra de Dios y poder compartir esta enseñanza para todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen en nuestro canal a través de la internet. Proverbios capítulo 15, versículo 33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Algo que como creyentes debemos procurar es traer honra y gloria a nuestro Dios. Honra y gloria a través de nuestra vida. Honra y gloria a nuestro Dios a través de nuestro matrimonio. Honra y gloria para Dios a través de nuestros hijos, nuestra familia. Honra y gloria para Dios a través de nuestro ministerio. Dios quiere recibir la honra en todo lo que hacemos, y nosotros debemos procurar darle a Él la honra, la gloria y el honor. Pero ¿cómo podemos nosotros traerle a Él la honra? ¿Cómo podemos darle la honra? Vamos a ver algunos principios aquí en la palabra de Dios que nos muestran, ¿verdad?, cómo traerle honra a nuestro Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, el versículo 14, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En primer lugar, para aquellos jóvenes que están orando por una esposa, aquellas jovencitas que están orando por un esposo, para aquellos que piensan formar un matrimonio, un hogar, para aquellos que ya están unidos, ¿verdad?, en matrimonio y que llegaron a los pies de Cristo, para todo aquel, ¿verdad?, que es hijo de Dios, dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En primer lugar, debemos practicar separación personal. La separación personal es necesaria para poder honrar a nuestro Dios. Este pasaje de las Escrituras: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, viene de Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, donde dice: no ararás con buey y asno juntamente. Es una metáfora, ¿verdad?, que aparece en la palabra de Dios, y la metáfora es tomada del Antiguo Testamento, traído al Nuevo Testamento, ¿verdad?, para enseñarnos. Metáfora es una figura retórica que consiste en denominar, describir o calificar una palabra a través de su semejanza o analogía con otra palabra. Ejemplo: la risa es la mejor medicina. Tus palabras son como perlas a mis oídos. Tu voz es música a mis oídos. De esta manera podemos entender, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la ley prohibía arar con buey y asno, uncidos bajo el mismo yugo. Y a través de esta palabra, ¿verdad?, esta metáfora se trae al Nuevo Testamento, ¿verdad?, y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El vocablo, ¿verdad?, de
el castellano o el español, la palabra cónyuge significa precisamente compartir el mismo yugo con otra persona. Así como el caso, ¿verdad?, del marido con la mujer en el matrimonio. De ahí que la exhortación, ¿verdad?, del apóstol Pablo aquí le da el sentido de no casarse con una persona que no sea creyente. Pero la exhortación no nada más es a no casarse con una persona que no sea creyente, sino la exhortación es a practicar separación personal. No tener acuerdo o no tener convenios con los inconversos, excepto para predicarles el evangelio. Lo podemos aplicar en el trabajo, en el negocio, en la familia, ¿verdad? Podemos conversar con ellos, sí, podemos convivir con ellos, compartir con ellos, pero el propósito es para predicarles el evangelio y no unirnos, ¿verdad?, en acuerdos o negocios, ¿verdad?, que tenga que involucrarnos en actividades ilícitas. Debemos practicar separación para poder traer honra y gloria a nuestro Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Hermanos, no hay ningún acuerdo ya, ¿verdad?, entre el creyente y el incrédulo. En primer lugar, debemos practicar separación personal. En segundo lugar, versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En segundo lugar, hermanos, debemos practicar separación doctrinal. La separación doctrinal, queridos hermanos, es importante porque ¿cuál es la doctrina que un inconverso practica? ¿Cuál es la doctrina que él ha aprendido? ¿Cuál es la doctrina que él ha adoptado? En Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículo 13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la doctrina, ¿verdad?, que un inconverso practica. Esa es la doctrina que un inconverso ha adoptado. Primeramente, en un inconverso no hay temor de Dios. En un inconverso, ¿verdad?, no hay cosa buena en su corazón. Entonces debemos practicar separación personal y también separación doctrinal, porque la palabra de Dios nos enseña que ahora somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en ti. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, te anhela celosamente, y el Espíritu Santo en ti es el sello que Dios ha puesto para que tú practiques separación doctrinal. Y con los inconversos no te unas en la conversación, en las pláticas que ellos cada día tienen, sino que tu conversación sea para edificación de ellos, para salvación, que tu conversación con ellos sea a través de la palabra de Dios, a través del evangelio, para que ellos puedan conocer la verdad y puedan venir a los pies de Cristo. Y para esto es necesario practicar separación doctrinal. En todo este mundo solamente existen dos familias espirituales: la familia del diablo y la familia de Dios. En Juan 8:44 el Señor dijo, ¿verdad?: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por tanto, un hijo de Dios no puede unirse con un inconverso en yugo desigual,
no puede unirse con un inconverso, ¿verdad?, en negocios o en cosas ilícitas, porque el Hijo de Dios ha aprendido a hablar con la verdad, pero el hijo del diablo sigue hablando con mentiras. Debemos practicar separación personal y también debemos practicar separación doctrinal. Debemos hablar con salmos e himnos y cánticos espirituales que reflejan la palabra de Dios en nuestros labios. Dios ha puesto en tu corazón un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Por tanto, la separación doctrinal es importante para traerle honra y gloria a nuestro Dios. Debe haber separación. Dios quiere que le traigamos honra y gloria. Dios quiere recibir la honra de parte de ti. Dios quiere recibir la honra en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en todo, ¿verdad? El Señor quiere recibir la honra y la gloria. Y de esta manera podemos honrarle, practicando separación personal, separación doctrinal. En tercer lugar, 2 Corintios capítulo 6, el versículo 2 Corintios 6, versículo 17, dice la palabra de Dios. 2 Corintios 6, 17, dice: por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En tercer lugar, hermanos, es necesario practicar separación eclesiástica. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo, la que Él compró con su propia sangre. Y como iglesia de Cristo, ¿verdad?, debemos practicar separación de otras iglesias. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ya algunos de ustedes salieron de una religión. Algunos de nosotros salimos de una secta. Ya salimos de ahí. Ahora debemos apartarnos y no volver, ¿verdad? No volver atrás, no volver a unirnos a una religión, no volver a unirnos a una secta. Nosotros, ¿verdad?, estamos como misioneros en Sudamérica, en el país de Venezuela. Y vemos aquí cómo en este país la cultura, ¿verdad?, es un matriarcado. La abuela tiene una autoridad superior en la familia. La abuela manda, la abuela decide. Y muchas veces cuando una persona de un hogar o de una familia se convierte al Señor y comienza a asistir a una iglesia con buena doctrina, si la abuela asiste a otra iglesia, la abuela quiere llevársela a su iglesia, porque ella manda, ella tiene autoridad sobre la familia. Y debemos entender que nosotros debemos practicar separación eclesiástica. Si estamos en la doctrina correcta, en la doctrina de Cristo y los apóstoles, en la doctrina que viene del cielo, debemos practicar separación eclesiástica. No podemos ir a una iglesia que no tiene doctrina correcta, que no tiene enseñanza correcta. Debemos estar en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es importante que usted no vaya a otra congregación, a otra reunión que no sea de su iglesia o con la misma doctrina o la misma enseñanza, para que no lo confundan, para que no lo engañen, porque recuerde que Satanás es experto en el engaño y además es mentiroso y padre de mentira. Entonces es necesario que usted no vaya a otras reuniones, a otras congregaciones que no tengan la misma enseñanza y la misma doctrina, para que no sea confundido. Es importante practicar separación. El Señor nos llamó para ser sus misioneros aquí en Venezuela y establecimos una iglesia desde el principio con buena doctrina, con buena enseñanza. Una iglesia, ¿verdad?, que es el cuerpo de Cristo. Y es importante que usted entienda que si es miembro de esta iglesia, usted no puede ir a otra congregación. Porque
no todas las reuniones, no todas las iglesias son de Cristo, ¿verdad? Hay doctrinas que no son de Cristo. Entonces es muy importante practicar separación eclesiástica. Quiere decir, ¿verdad?, que debemos conservar y guardar la doctrina en la que hemos sido enseñados, en la que hemos sido discipulados, y cuidar, ¿verdad?, de no visitar o frecuentar otras congregaciones, no andar brincando de un lado para otro, sino quedarnos en nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que nuestra vida sea edificada en Cristo, ¿verdad?, y en la doctrina de los apóstoles, y nuestra vida sea para honra y gloria de Dios, y que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Cada semana estaremos subiendo un nuevo video. Conéctese con nosotros, suscríbase a nuestro canal y estaremos en contacto. ¿Tiene usted alguna pregunta, algún comentario? Con mucho gusto puede hacerlo y con gusto le atenderemos. Que Dios los bendiga.